Buen día, mis amados hermanos, reciban la bendición del Señor, sean bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día lunes de la tercera semana de este tiempo de la Cuaresma. Continuamos en este recorrido hacia esa montaña más alta de nuestra fe, hacia la Pascua, en una preparación, en un recorrido cuaresmal. Abramos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo quien nos hable en este día. Les invito, tomemos el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, de los versos 24 al 30. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, nadie ama lo que no conoce. Es una realidad muy grande, es una verdad que debemos todos los días de nuestra vida meditar. Nadie ama lo que no conoce. Y muchas veces estamos engañados. Cuando nos hablan de Jesús de Nazaret, decimos, sí, es el Hijo de Dios, ha venido, ha sido crucificado por la humanidad, creemos conocerlo, pero en realidad tantas veces equivocadamente, porque no es lo mismo que creer en Él. Saber históricamente, hablar de Jesús, reconocer que es Hijo de Dios, esto no garantiza que tengamos en Él vida. Él mismo nos lo dice a través de su palabra: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. A veces nuestra fe es muy pequeña y nuestro acto de fe como cristianos católicos que somos es el acto de fe en Jesús. Proclamar con nuestros labios, confesar que Jesús es Señor, que Dios lo resucitó de entre los muertos, que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual debamos salvarnos y que en nadie más podemos encontrar bendiciones tan grandes, que Él es nuestra vida, a reconocer lo que nos dice el Evangelio acerca de Jesús. Hay una sentencia que la encontramos a través del apóstol San Juan en el prólogo de su Evangelio, donde dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Que rechazamos al Hijo de Dios porque la palabra de Dios se hizo hombre y acampó entre nosotros. Y esta palabra es Jesús nuestro Señor, es nuestra verdad, en Él está nuestra vida. Dice, vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Pero a todos aquellos que le reconocieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y esto es algo hermoso, maravilloso. Jesús hoy nos está hablando del Evangelio, de esta realidad. Él estaba en medio de sus parientes, del pueblo que lo vio crecer, y ellos no creían. Le pedían a Jesús incluso que realizara muchos signos, decían, ¿quién es? Es el hijo del carpintero. Nosotros lo conocemos, y es cuando Él se queja en esta forma. Dice que ningún profeta es bien acogido en su propia tierra, y nos coloca el ejemplo entonces de Elías. En tiempos de Elías habían muchas viudas en el territorio de Israel, pero solo a una viuda, a una extranjera, fue enviado el profeta para calmar su hambre. También en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, y fue un extranjero, el sirio Naamán, quien recibió la purificación de la lepra. ¿Por qué, hermanos amados, sucede esto? Vienen los extranjeros, los de fuera, y ellos sí creen en Dios y reciben la gracia de Dios. Hoy nos hace falta una fe tan grande. Jesús se quejó en otro momento diciendo, ¿será que cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra?
¿Cuál es la fe que el Señor está esperando de nosotros? Que creamos con todo nuestro corazón, que Él no sea para nosotros solo un conocimiento, un saber, algo que hemos aprendido pero que no toca nuestra vida. Debemos ser creyentes en verdad, porque es la fe en el Hijo de Dios la que nos salva. Es la fe en el Hijo de Dios la que nos alcanza los milagros, los favores más grandes. Una fe que es firme, una fe que debe ser la más grande de todas. Cuando escuchamos aquellas palabras que dice Naamán cuando se acerca al profeta Eliseo y se va enojado porque el profeta le pidió que se bañara durante siete veces en el río Jordán, y él se enfureció y dice: yo esperaba que él saliera y que hiciera una invocación de su Dios y quedara limpio. Se fue enojado, pero todos le dicen: si te hubiese pedido una cosa difícil, ¿acaso no la hubieses hecho? Él entró en razón, hizo lo que el profeta le pidió y recibió la sanación. A veces el Señor nos dice, o siempre mejor nos dice lo que debemos hacer, pero somos duros, nos enojamos, queremos las cosas mucho más fácil, que nada nos cueste, y allí está la fe. Creer en el Señor, en la palabra que Él nos da para recibir los favores más grandes en nuestra vida. Hoy es un día para meditar acerca de esta palabra. ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra confianza en Dios. ¿Será que estamos dando por descontado decir que ya lo conocemos, cuando en realidad Jesús no toca nuestra vida porque no hay un lugar en nuestro corazón verdadero para Él? ¿Será que decimos que le conocemos, pero en realidad Él no está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué te está pidiendo el Señor en este día? ¿Cuál es la fe que Él está esperando de nosotros? Que esta sea la meditación que guardemos. ¿Por qué desconfiamos del Señor? ¿Por qué dudamos de Él? Cuando Él nos dice: basta que tengas fe, que creas y verás la gloria de Dios. Hacer nuestro acto de fe en Jesús con todo nuestro corazón, un acto que se manifieste con toda nuestra vida, porque la fe, hermanos amados, es la respuesta que nosotros hemos de dar, y la respuesta más generosa ante un Dios que con su palabra nos ilumina, nos dice que está vivo, que camina a nuestro lado, que confiemos en Él hasta el final si queremos contemplar su gloria. No traigamos más tristeza al corazón de Dios por nuestra desconfianza. No seamos como este pueblo que decía conocerle, sabían de dónde venía Él, en realidad no lo sabían. Estaban lejos de conocer al Señor y por eso no recibieron las gracias más grandes que Él traía para ellos. No pudo realizar milagros allí porque no encontró fe. Hermanos amados, que el Señor aumente hoy nuestra fe, nuestra confianza en Él, que no dudemos de Jesús, que en realidad lo busquemos con todo nuestro corazón, que hagamos lo que Él nos pide, porque eso que Él nos está pidiendo es lo que más nos conviene en este momento. Y dice el apóstol Juan que en realidad se manifiesta el amor que le tenemos a Dios cuando guardamos su palabra. Creamos en Él y el Señor también derramará todas sus bendiciones sobre nuestro corazón. Invitación final en este día: revisemos cómo está nuestro corazón. Dios, ¿qué te está pidiendo en este día? Que sueltes. ¿Qué te está pidiendo que abandones? Algo que te está alejando de Él para que seas su amigo. Algo más concreto. Prepara una buena confesión en este tiempo de la Cuaresma. Acércate a tus sacerdotes y recibe ese sacramento de la confesión. Y así el Señor te podrá conceder lo que anhela también tu corazón. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo, un feliz día bajo la gracia de Dios.